Buenas noches y gracias a todos los que nos acompañan y gracias Andrés por la invitación. Cuando Andrés me invitó a dar esta plática, me dijo que quería justamente, ¿no? Una plática de la mujer contra los estigmas de la especialidad de ortopedia. Y creo que gran parte del problema de todo esto es la dificultad que existe para nombrar las cosas por lo que son. Entonces quisiera empezar aclarando un poquito algunos términos. Ese título de la plática a mí no me encantó. Yo decidí cambiarlo a la mujer ortopedista en México. ¿Por qué? Porque estigma es una palabra que define una marca o señal en el cuerpo que es impuesta con un signo de hierro candente, como un signo de esclavitud o infamia, ¿no? O es una marca sobrenatural que implica la participación en la pasión de Jesús, o es una señal no física que constituye una deshonra para alguien, ¿no? Y que provoca un rechazo social, un estigma social. Entonces, no creo que estigma sea la palabra adecuada para describir las palabras para describir los problemas a los que se puede enfrentar una mujer ortopedista. Más bien se trata, porque obviamente no se trata de una cuestión de que seamos impuras o infames o deshonradas o participemos en la pasión de Cristo. Realmente se trata más de una cuestión de estereotipos y prejuicios, ¿no? Entonces, un estereotipo es una idea, expresión o modelo de cualidades o de conducta de una imagen aceptada comúnmente por una sociedad que es de un carácter inmutable. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los estereotipos o modelos de conducta hacia una mujer? Pues sería, las mujeres no se deben de enojar, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener una familia? Es que calladita te ves más bonita. Las mujeres tienen que ser duras, las mujeres no son fuertes, por eso no pueden ser ortopedistas. O pues las mujeres, dale una chamba administrativa porque son más organizadas, ¿no? Y entonces pues son más limpias. Eso es un estereotipo. Entonces, si se dan cuenta, un estereotipo está más relacionado con, por ejemplo, los roles de género. Un prejuicio, en cambio, es completamente distinto. Un prejuicio es tener una opinión previa, tenaz, generalmente es una opinión desfavorable acerca de algo que no conoces, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, es que aquí no aceptamos mujeres porque ellas renuncian para casarse y se van a tener familia. Entonces, ¿para qué las aceptamos? O es que las viejas no pueden trabajar juntas porque por todo chillan y no aguantan nada, o porque van a terminar matándose entre ellas. O otra de las clásicas, pues es que no queremos mujeres porque no aguantan. Entonces, un prejuicio es formarte una opinión errónea, sin fundamentos, de algo que no tienes ni idea. El problema de los estereotipos y los prejuicios es que no son inocuos. O sea, un estereotipo y un prejuicio van a generar desigualdad y van a generar discriminación en nuestra sociedad. Entonces, ya teniendo clara esta diferencia, es importante definir el concepto de género. El género se refiere a los conceptos sociales y las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Entonces son percepciones como, es que para ser ortopedista necesitas ser fuerte y entonces, pues como mujer no puedes ser ortopedista, ¿no? O como ortopedista no hay una capacidad para tener una vida familiar buena, entonces pues como una mujer obviamente quiere tener familia, pues para qué, o sea, no le conviene ser ortopedista. Entonces, el hecho de tener un rol de género hace que formemos prejuicios y estereotipos que son completamente erróneos, que son completamente injustos y que crean una discriminación. Entonces, vamos a traspolar esto un poquito a la estadística de ortopedia en México. Este es un artículo de la UNAM del 2018 en el que podemos ver que de todos los médicos especialistas en México, solo el 37.4 son mujeres. En el 2018 había un total de 7,256 ortopedistas en el país, de los cuales solo 481 eran mujeres. Eso significa que en México cirugía. Entonces, esto significa que en México solo el 6.6% de todos los ortopedistas somos mujeres. Ahora, si vemos, por ejemplo, la relación hombres-mujeres en Estados Unidos, ese es un artículo de la AOS que salió también hace unos años, y
podemos ver que ya tenían la estadística que para el 2016 los graduados de medicina, la mitad eran mujeres. Lo cual, pues, suena bastante lógico a lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, yo en mi generación de medicina éramos casi 60% mujeres. O sea, éramos poquito más de la mitad mujeres que hombres. Entonces, me imagino que sus generaciones están más o menos por el estilo. Sin embargo, solo el 13% de los residentes de ortopedia en Estados Unidos son mujeres. Y solo el 4% son miembros de la AOS, que es, por ejemplo, el Consejo Médico de Ortopedistas en Estados Unidos, ¿no? Es la Asociación Americana de Ortopedia. Entonces, ¿por qué si las mujeres ya somos la mitad de todos los graduados de medicina? O sea, ¿por qué si ya la mitad de los doctores son mujeres? ¿Por qué el número de ortopedistas sigue siendo tan bajo? ¿Por qué no estamos creciendo de la misma manera proporcional que las mujeres en la medicina? En este estudio se menciona también, por ejemplo, que en 2004, o sea, hace casi 10 años, bueno, más de 10 años, 15 años, perdonen mis matemáticas, desde el 2004 no hemos logrado mejorar absolutamente nada. O sea, desde el 2004 la proporción de mujeres ortopedistas ya era más o menos entre el 4 y el 6%. O sea, llevamos 15 años prácticamente en la misma línea. Y bueno, aquí podemos ver en esta gráfica, o sea, aquí esta es la evolución de mujeres en campos quirúrgicos desde el 2005 al 2017. Entonces podemos ver la rayita de hasta arriba, la rayita amarilla, es oftalmología. Oftalmología ha tenido un crecimiento constante, digo, ya era una especialidad con bastantes mujeres desde el 2005, pero de cualquier manera ha crecido su porcentaje de mujeres como de una manera bastante estática. La línea negra de hasta abajo, la línea remarcada, es ortopedia, ¿no? O sea, ortopedia podemos ver que ha tenido un crecimiento, o sea, mínimo. No ha cambiado para nada la proporción de mujeres. Y incluso neurocirugía y urología, que en el 2005 estaban más abajo que ortopedia, ahorita neurocirugía y urología tienen más mujeres que ortopedia y han tenido un crecimiento importante y constante. Entonces, siempre estamos escuchando que la ortopedia no es para mujeres, pero ¿por qué? O sea, tener programas de residencia con una diversidad de género, una diversidad cultural, una diversidad de etnicidad, permite tener más perspectivas. Y las perspectivas van a ser útiles en la toma de decisiones, en la organización, incluso cuando tienes que entender a tus pacientes, porque finalmente los pacientes son diversos, ¿no? O sea, los pacientes son hombres, son mujeres, son de todas las razas, de todos los tamaños, de todos los colores, y incluso hay varios artículos que han demostrado que un paciente tiene mejor apego al tratamiento y a las indicaciones médicas cuando el paciente se sintió identificado con su médico en razón de sexo, raza o etnicidad. Entonces, si nuestros pacientes son diversos, ¿por qué nosotros no podemos ser diversos también? ¿Qué nos falta todavía para poder cerrar esta brecha de género? ¿Por qué si la mitad de los doctores ya son mujeres, por qué seguimos siendo tan poquitas ortopedistas? En este artículo del 2018 se mencionan algunas de las cosas que son necesarias para poder mejorar estos números. Y las más importantes que mencionan es ayudar a las ortopedistas a encontrarse, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, aumentar el número de mentoras mujeres y generar un cambio cultural. Entonces, parece que no, pero la verdad es que la disparidad de género es algo que nos pone en muchísima desventaja en esta especialidad. Vamos a hablar un poquito de las causas de por qué las mujeres no quieren escoger ortopedia. Entonces, en un estudio del 2016 se encuentra que las principales razones por lo que las mujeres no eligen ortopedia son la percepción de que no se puede tener un equilibrio de trabajo con tu vida personal, y digo percepción porque pues, es completamente falso. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y hacer hincapié en que se han hecho varios estudios de mujeres en ramas quirúrgicas y se ha visto que estadísticamente, o sea, que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ortopedia y cualquiera de las otras ramas quirúrgicas, ¿no? O sea, igual y una rama clínica puede haber un poco de diferencia, pero en cualquiera de las otras ramas quirúrgicas, oftalmo, otorrino, gineco, no hay diferencia en cuanto a la habilidad para tener un buen equilibrio en tu vida personal y tu vida laboral. Entonces, las otras causas que mencionaban era, por ejemplo, la percepción de que se requiere demasiada fuerza, lo cual también, les digo hasta ahorita, es completamente falso. La ortopedia es más maña que fuerza y, bueno, no tiene nada que ver. Y
la última es la falta de mentoría, ¿no? O sea, el 64% comentaron que sus modelos a seguir, mentores y la exposición en las etapas tempranas de la carrera era como lo más importante para que ellas quisieran elegir esa especialidad. Entonces, esto es súper importante porque los hombres se ha visto que expresan su interés en querer ser ortopedistas generalmente desde la carrera y muchas veces antes de empezar la carrera. Mientras que las mujeres en medicina expresan su interés por ortopedia hasta sus rotaciones clínicas en los últimos años de la carrera o hasta el internado. Entonces, el hecho de que una mujer exprese su interés tan tardíamente las pone en desventaja para buscar mentores durante su carrera, acercarse a gente que las pueda sacar más a la rama, a ayudarles a publicar artículos, ayudarlas a involucrarse, tener un mejor currículum. Y el hecho de que ellas expresen un interés tan tarde les va a limitar las capacidades para conseguir rotaciones clínicas, trabajos de investigación y cosas que las puedan acercar un poco más al área y las puedan motivar más a acercarse a esta rama de la medicina. Entonces, si hay una estudiante de medicina a la que le gusta y le interesa la ortopedia, pero ella va a su rotación de ortopedia y no ve a ninguna otra mujer y los doctores que le dan clases de ortopedia no son mujeres y nunca conoce a otra mujer ortopedista, pues lo más probable es que ella pueda empezar a preguntarse, a preocuparse y decir, pues, ¿por qué otras mujeres no escogen ortopedia, no? O sea, tal vez algo aquí está mal. Entonces, en una encuesta que se realizó en el 2015, que se realizó a mujeres ortopedistas y residentes de ortopedia, se encontró que solo el 17% de las ortopedistas tuvieron algún tipo de exposición a la especialidad durante su carrera. Esto es importante porque lo que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, si un hombre ya decidió desde la carrera que él quiere ser ortopedista y una mujer no sabe tal vez lo que implica, no ha visto cirugías de ortopedia, no se ha acercado a estas oportunidades, pues esto la va a poner en desventaja para poder escoger esta especialidad. Ahora, esto nos lleva a uno de los problemas más grandes que hay en la ortopedia, y este es el problema de la representatividad. Entonces, para aquellas de las mujeres, por ejemplo, que nos están escuchando, que ya hayan tenido la oportunidad de rotar en clínicas o específicamente rotar en ortopedia, pues quisiera saber cuántas de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a una mujer ortopedista. O sea, yo por ejemplo, yo llevé mi materia de ortopedia en la carrera, me tocó rotar en el Hospital General de México. Y durante esa rotación no tuve la oportunidad de conocer a ninguna mujer ortopedista, ninguna residente que fuera mujer. Y en mi vida personal, o sea, nunca conocí a ninguna mujer ortopedista. En mi internado tampoco conocía a una mujer ortopedista, porque aparte de mi internado yo lo hice en el hospital militar, entonces pues menos había mujeres ortopedistas. Y pues esto es el problema. O sea, ustedes cuando escuchan un ortopedista, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan, por ejemplo, este video clásico de redes sociales que todos hemos visto? De dos hombres así pegándole con el martillo al clavo centromedular con todas sus ganas. ¿O hay alguien aquí que cuando escuche la palabra ortopedista se imagine, por ejemplo, algo así? Esta es una foto de una amiga mía que ahorita es R4 en el IMSS de Monterrey, y esta es una cirugía de cadera en la que coincidió que todas las mujeres en la sala, desde instrumentistas, circulantes, anestesiólogas, todas las residentes, todas las ortopedistas, todas eran mujeres. Entonces, ¿ustedes creen que a una estudiante de medicina que le guste la ortopedia, creen que pueda ayudarle a ver más fotos como esta? ¿Creen que cambie, que tú veas esta foto y tú digas, a huevo, o sea, si ellas pueden, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, ya vimos que la mentoría y la representatividad son claves para aumentar el ingreso de mujeres en ortopedia. Y aquí está parte del problema, porque, por ejemplo, en este estudio, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el que juntaban 55 universidades con programas de ortopedia, y se puede ver que el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo académicos es súper bajo en ortopedia. O sea, podemos ver, por ejemplo, las columnas negras son ortopedia y pues las demás son otras especialidades, ¿no? Entonces podemos ver que donde más hay mujeres es como en puestos de instructora de un curso, instructora como de algún taller de ortopedia o algo así, pero los puestos, por ejemplo, de jefa de servicio, jefa de enseñanza, jefa de curso,
no hay prácticamente ni una sola mujer en esos puestos. Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Porque si no hay una mujer en un puesto de liderazgo de ortopedia, ¿quién se va a encargar de inspirar a las otras mujeres, de decirles, claro que tú puedes estar aquí, claro que tú puedes hacer lo mismo que yo? Mm, Perdón, creo que se trabó la presentación. Ahí está. Entonces, nos siguen diciendo que la ortopedia no es para mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en este estudio del Journal of Bone and Joint Surgery, que es del 2018, se vio lo que todas pues ya sabemos. ¿Y qué es esto? Que los residentes de ortopedia no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del examen del consejo, ¿no? Que es el examen de certificación de que acabas tu especialidad. Entonces, hombres y mujeres, no hay diferencias estadísticamente significativas. Todos sacan excelente calificación. Entonces, incluso se vio, en lo que sí hay una diferencia estadísticamente significativa, es que las mujeres que son, o sea, que acaban la residencia de ortopedia y que quieren aplicar a una alta especialidad como ortopedia pediátrica, como artroscopía, como reemplazo articular, como columna, como mano. Todas las mujeres que aplican a una alta especialidad después de la residencia, el 96% fueron aceptadas a un curso de alta especialidad, versus el 81% de los hombres. O sea, que más mujeres que aplicaron a la alta especialidad fueron aceptadas que los hombres. Entonces, pues claramente no lo estamos haciendo nada mal, ¿no? O sea, claramente las mujeres son completamente capaces de tener excelentes resultados en esta especialidad. ¿O hay alguien que al escuchar estos números se atrevería a decir que la ortopedia no es para mujeres? Y otra de las cosas importantes que se mencionan en este estudio es, por ejemplo, que los programas de residencia que tienen un porcentaje mayor de mujeres, que tienen de 3 a 4 mujeres en su personal académico, como adscritas, como asociadas, como más residentes, como jefas de residentes. O sea, estos programas que tienen entre 3 a 4 mujeres, de las cuales el 40% tenían roles formales de liderazgo dentro del servicio, eran los programas que más atraían mujeres para aplicar a la residencia. Lo cual es lógico, o sea, si tú vas a un hospital y ves que hay mujeres en puestos importantes, pues obviamente pues te sientes con más ganas de estar ahí. Obviamente sientes que es un hospital en el cual te van a aceptar y en el cual te van a abrir la puerta y te van a dar las mismas oportunidades que a ellas. Entonces, además también se encontró que, por ejemplo, las mujeres tienden a indicar que el haber tenido un rol a seguir de su mismo sexo o etnia tuvo un impacto positivo en su decisión para ser ortopedistas. O sea que las mujeres que durante la carrera conocieron a una mujer ortopedista, a una mujer que hacía lo mismo que ellas querían hacer, tuvieron más o sea, les ayudó a tomar su decisión para escoger esta especialidad. Entonces esto nos lleva otra vez al mismo problema de la subrepresentación que existe en estas posiciones académicas. ¿Cómo vamos a cerrar la brecha de género si no damos las mismas oportunidades a mujeres para estar en posiciones de liderazgo? Entonces, ya teniendo todo esto un poquito más claro, vamos a hablar de algo un poquito más incómodo. Ya vimos que las mujeres tenemos toda la capacidad, toda la aptitud para ser ortopedistas, pero ¿realmente es lo mismo ser una mujer ortopedista que un hombre ortopedista? Considerando que vivimos en México, que es uno de los países con más violencia hacia las mujeres. ¿Es lo mismo ser mujer en este país que ser hombre? ¿Es lo mismo ser doctora en este país que ser doctor? Entonces, vamos a hablar un poquito de México, ¿no? Las mujeres en nuestra sociedad viven en un contexto de desigualdad grave. Se enfrentan a situaciones de violencia y de acoso sexual todos los días, desde sus hogares, desde que salen a caminar por la calle, desde las escuelas. Las mujeres en México se enfrentan a un abuso emocional y psicológico en su familia y con sus parejas y sufren acoso sexual y hostigamiento en su trabajo, cuando van a sus centros de salud, en todos lados. Entonces, estos tipos de violencia constituyen riesgos que pueden escalar hasta derivar en un feminicidio. El feminicidio es la expresión más grave de violencia contra las mujeres. Ahora, según los datos de, por ejemplo, el estudio de violencia feminicida en México de la ONU, en el 2019 se registró la tasa más alta de feminicidios en la historia del país. El INEGI, por ejemplo, reporta que 66
de cada 100 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo. Y también se vio en este estudio que las mujeres que reportan mayor violencia son las mujeres con educación superior completa. Ahora, no significa que las mujeres con educación superior sufran más violencia. Probablemente este dato se relaciona a que por su nivel sociocultural son más capaces de identificarla. Sin embargo, pues también es un dato que nos demuestra que la violencia se da en todos los niveles socioculturales, ¿no? O sea, porque, pues, ¿quiénes están agrediendo a estas mujeres? La violencia se da en todos los más altos grados de educación. Entonces, como mujer, muchas veces nos cuesta trabajo escuchar este tipo de cosas y nuestra primera reacción siempre va a ser, ay, a mí por suerte nunca me ha pasado. Pero realmente eso es cierto. O sea, realmente estamos informadas y enteradas de cuál es la definición de violencia, cuál es la definición de acoso. Yo, la verdad, antes de que me empezara a meter en todos estos temas, no estaba 100% enterada de estas definiciones. Y ya que me puse a buscar para, por ejemplo, un episodio que hicimos del podcast, empecé a investigar y encontré, por ejemplo, un artículo de NYU del 2014 en el que definen el acoso sexual como aquel que está conformado por 3 cosas: acoso de género, atención sexual no deseada y coerción sexual. Estos 3 componentes pueden verse como desde que cuenten historias sugestivas enfrente de ti, que hagan comentarios sexuales enfrente de ti, que hagan comentarios ofensivos enfrente de ti, que alguien enseñe material o contenido sexual como fotos, memes, videos enfrente de ti, que hagan comentarios sexistas, que hagan intentos de discutir sexo contigo, que te den atención sexual no deseada, que se te queden mirando o viendo lascivamente, que hagan intentos de establecer una relación sexual contigo, que te hagan invitaciones repetidas para salir, a tomar, a cenar, a pesar de que ya les has dicho que no te interesa, tocamientos que te hagan sentir incómoda, como intentos de acariciarte o tocarte, como el clásico con permiso y que te agarran de la cintura cuando hay un chingo de espacio para pasar atrás de ti y no era necesario, y aunque sea necesario, con permiso es suficiente. Que hagan intentos de sobornarte sutilmente, amenazas sutiles o orillarte a cooperar para recibir un buen trato. Entonces, o sea, les pregunto a todas las que nos están escuchando, ¿alguna vez se han sentido en una situación en la que un residente, un maestro, un adscrito, contara historias sugestivas o hiciera chistes ofensivos que te hicieron sentir incómoda? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que un residente, un adscrito, un maestro intentara establecer una relación romántica, sexual contigo a pesar de tus intentos para rechazarlo? ¿Alguna vez se sintieron sobornadas por algún beneficio a cambio de tener algún tipo de actividad sexual con la persona? ¿Alguna vez han sufrido consecuencias negativas por rehusarse a tener algún tipo de actividad sexual con un residente o un adscrito? ¿Alguna vez algún residente, un adscrito, un maestro las ha tocado o acariciado de una manera no deseada, como tocar su cuello, su pierna, etcétera? Pues sí, han sido víctimas de acoso sexual. Entonces, ¿por qué tiene esto que ver? ¿Por qué, ¿Por qué esto es tan importante de entender? Porque si nosotros traspolamos el acoso y la violencia a la medicina, podemos ver que en un estudio que salió, por ejemplo, este es un estudio del New England Journal of Medicine del 2016 sobre el acoso sexual en las residencias de cirugía. Y en este estudio encontraron que el 61.5% de las mujeres en residencias de cirugía reportaron sufrir discriminación de género y el 19.9% reportaron sufrir acoso sexual. La causa más común de discriminación de género hacia estas doctoras era por parte de los pacientes y sus familiares. Y la fuente más común de acoso sexual hacia estas doctoras, o sea, la persona que las acosaba más comúnmente eran los cirujanos adscritos, o sea, los titulares de sus cursos de residencia. Entonces, no es que estos hábitos de acoso sean inofensivos. O sea, este artículo, al encuestar distintos programas quirúrgicos en los Estados Unidos, encontraron que existía una importante relación entre el maltrato, el acoso
con síndrome de burnout y pensamientos suicidas. O sea, imagínense las consecuencias y las implicaciones que puede tener todo esto. Ahora, en 2020 se publicó también un artículo en el Annals of Surgery en el que encuestaron 16 programas quirúrgicos en Estados Unidos y también lo usaron para describir la prevalencia de acoso en estos centros. Si contemplaban hombres y mujeres juntos, el 49% de los residentes habían sufrido al menos una forma de acoso sexual, 49%. Pero si tomaban como población solo a las mujeres, el 71% habían sufrido acoso sexual. O sea que 7 de cada 10 mujeres en un programa quirúrgico en Estados Unidos ha sufrido al menos una forma de acoso sexual. Si separamos las formas de acoso de estas mujeres, el 71% reportaron que el tipo de acoso que recibieron fueron comentarios sexistas. El 56% reportaron haber recibido comentarios o bromas sexualmente explícitas. El 50% recibieron comentarios inapropiados respecto a su cuerpo. Y el 30% reportaron haber sido tocadas de una manera inapropiada. Entonces, si la prevalencia de esto es tan alta, la otra cuestión aquí tan importante es por qué esto no se está reportando. Porque también lo que mencionan en este estudio es que ninguna de estas mujeres reportó el incidente. Entonces, en este estudio mencionan que gran parte del problema es que son mujeres que se encuentran en lugares de trabajo que están dominados por una cultura de hombres. Entonces, son lugares de trabajo en la cual los hombres abiertamente tienen su locker room talk, ¿no? O sea, que están hablando de mujeres y de sexo así abiertamente enfrente de todos, o que acostumbran a realizar actividades sociales de solo hombres y, o sea, como abiertamente decir, no, pues vamos todos a jugar fútbol, vamos todos por las chelas y enfrente de las mujeres, ¿no? Entonces, esto hace que las mujeres se sientan solas, se sientan sin aliados y se sientan que no tienen en quién confiar después de haber sufrido un abuso y un crimen. Porque claramente, si yo estoy viendo que todos los hombres son un equipo y que yo no soy parte de ese equipo, pues probablemente yo voy a sentir que si yo reporto este tipo de acoso, pues nadie me va a apoyar. Entonces, en este mismo estudio se menciona que solamente el 7.6% de los casos de acoso en general, o sea, en el mundo, se reportan de alguna forma. Las causas más comunes para que las mujeres no reporten estos comportamientos son la creencia de que el acto fue inofensivo, la creencia de que reportarlo sería una pérdida de tiempo porque pues no va a servir de nada, el estar demasiado ocupada como para perder el tiempo en un trámite legal importante, o el no estar seguro de si lo que te pasó fue en efecto un acto de acoso o no lo fue. Y es que mucho de esto tiene que ver con que en nuestra especialidad, en nuestra sociedad más bien, en nuestra sociedad, en México, en el mundo, las mujeres que reportan haber sido víctimas de acoso y abuso sexual son marginalizadas, estigmatizadas e incluso culpadas. Entonces, son mujeres que pierden toda su credibilidad y que pasan a ser percibidas como débiles o como víctimas, que de por sí es una condena injusta y absolutamente ridícula. Ahora, imaginemos esa condena en una mujer que aspira a convertirse en una líder en ortopedia, una mujer que quiere ser una cirujana de columna o de pelvis reconocida a nivel internacional. Una especialidad que de por sí está llena de prejuicios hacia las mujeres por no ser suficientemente fuertes o suficientemente capaces. Ahora agréguenle el juicio de ser visualizada como una víctima con las connotaciones de debilidad que eso conlleva. Con razón, el índice de reportar estas situaciones es completamente nulo. Incluso hay mujeres en el artículo del New England Journal of Medicine que mencionan que ellas sí intentaron reportar y que los abogados del hospital les comentaron que hacer esto un problema público podría afectar sus carreras médicas y por eso al final dejaron de reportarlo. Encima, piensen como en México, por ejemplo, que en México tenemos el sistema que los residentes pues estamos en la posición más vulnerable porque no somos 100% empleados del hospital, pero tampoco somos 100% alumnos de la UNAM o de la Salle o de la universidad que avale tu programa de residencia.
Y entonces no dependemos 100% ni del hospital ni de la universidad. Si un doctor en tu residencia te está acosando, ¿dónde lo reportas? Y si resulta que lo reportas y que pues México y corrupción, resulta que tu reporte no sirve de nada, ahora pues estás trabajando en una residencia que tienes que terminar porque pues obviamente tu sueño es ser ortopedista y la persona que te está acosando continúa en su puesto de trabajo. Y ahora sabiendo que tú trataste de reportarlo, ¿cuáles van a ser las consecuencias y las implicaciones de seguir trabajando en un ambiente así y con una amenaza así? O sea, ¿qué haces? ¿Qué opciones te quedan? No es como que como residente sea fácil cambiarte de hospital. Cualquier residente en esta posición lógicamente va a sentir que está en riesgo su especialidad y no solo, o sea, su especialidad, su sueño, o sea, su percepción de la vida que ella quería para ella misma. Hay demasiadas cosas en juego. Entonces, ahora que ya estamos informados de los componentes del acoso sexual, se vuelve algo muy impactante porque cuando empiezas a escuchar estas cosas te das cuenta que casi todas hemos experimentado acoso sexual durante nuestra formación médica, pero no lo reconocemos como acoso, a pesar de que cumpla con todos los criterios. Y también tiene que ver con que o sea, incluso se ha descrito que las mujeres tendemos a rechazar, identificar estas experiencias ofensivas como acoso sexual. Y eso es una desconexión que ocurre en nuestro cerebro como un mecanismo de supervivencia. Pero es un mecanismo de supervivencia completamente inútil, porque también se ha estudiado que el hecho de que una mujer no identifique y nombre su experiencia como acoso sexual y que solo sea como que, ese doctor no me cae bien, y que no lo identifiques y no digas, esto es acoso sexual, no tiene ningún efecto sobre las consecuencias negativas que te va a ocasionar esta experiencia de acoso. O sea, el hecho de que nos neguemos a nombrar nuestra experiencia como acoso, aún así vamos a experimentar todas las consecuencias psicológicas, laborales, de salud, que las mujeres que sí pudieron nombrar su experiencia como tal van a experimentar. La única diferencia entre poder nombrarlo y no poder nombrarlo es que las que sí lo nombran van a tener la capacidad de desarrollar herramientas para lidiar con este tipo de situaciones. Y además de poder identificar el acoso sexual, que ya más o menos lo entendimos, lo siguiente importante es identificar la discriminación de género. Todo esto, o sea, las clásicas cosas que escuchamos en ortopedia, que son los ejemplos que ponemos aquí es que a mí no me sirve una mujer en quirófano. Ay, a ver, cariño, hazte para allá, deja que tu compañero lo haga, porque necesitamos que sea con fuerza. Traigan a un ayudante de verdad. O, ay, es que tú estás muy flaquita para ser ortopedista, ¿no? O es que estás muy bonita, ¿no? ¿No quieres mejor ser derma? Todas estas cosas, dichas sin malas palabras, dichas sin groserías, a veces con una actitud paternalista, como proteccionista, este es el contexto social en el que muchas mujeres ortopedistas ejercen y esto lo único que hace es mantener estereotipos de este estilo. Entonces, cuando hablamos de discriminación de género, hay otro artículo muy bueno que salió en el Journal de la AOS en 2018 y es un estudio transversal en el que hicieron un estudio preguntando a todas las ortopedistas que estaban registradas en la AOS sobre si habían recibido preguntas inapropiadas durante sus entrevistas para ingresar a la residencia de ortopedia. Entonces, ellos hicieron una encuesta a todas las mujeres que son miembros de la AOS y encontraron que el 61.7%, o sea, 3 de cada 5 mujeres ortopedistas recibieron preguntas inapropiadas durante su entrevista a la residencia. Y esta cifra es de Estados Unidos. Estados Unidos, donde sabemos que, por ejemplo, cosas como la ley de programas de residencias médicas son muy claras y muy estrictas y estas leyes estipulan que está prohibido y que es un crimen preguntar acerca de temas relacionados con sexo, edad, raza, orientación sexual, etnicidad, estado civil o planificación familiar. Esto significa que este tipo de preguntas son ilegales y aún así siguen siendo increíblemente comunes. Y eso es en Estados Unidos. Imagínense qué tan comunes son estas preguntas en las entrevistas a la residencia en México. O sea, en este estudio mencionan que las preguntas más comunes en una entrevista para una mujer que quiere entrar a la residencia de ortopedia
son acerca de si quieren tener hijos durante la residencia, de cuál es su estado civil y de si planean embarazarse durante la residencia. Incluso en este estudio también mencionan que las mujeres que durante su entrevista recibieron, o sea, que hubo varias que recibieron comentarios como, es que las mujeres no están hechas para la ortopedia y ¿por qué deberíamos de aceptarte a ti en vez de aceptar a un hombre? O comentarios relacionados con que las mujeres tienen poca fuerza y que qué tenían ellas que ofrecer en comparación con un hombre. Entonces, o sea, esto está totalmente no regulado y es totalmente inaudito que sigan pasando este tipo de cosas. A mí en mi entrevista de la residencia, a mí también me preguntaron que si estaba casada, que si tenía novio, que si planeaba casarme en la residencia. Y yo, la verdad, no lo pensé mucho porque en mi caso era muy sencillo. O sea, yo no tenía novio en el momento y para mí fue muy fácil contestar, pues no, y no me pienso casar. Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que están casadas o que están planeando casarse, que ya llevan un buen tiempo con su novio y que ya tienen la boda planeada, que ya tienen el anillo, o mujeres que viven con su pareja, o mujeres que están embarazadas, o mujeres que ya tienen hijos? O sea, ¿por qué ellas tendrían que verse obligadas a responder una pregunta así y a sentir que si responden esa pregunta van a tener inmediatamente una desventaja de obtener una plaza solo por contestar la verdad? Entonces, recordemos que la discriminación y la desigualdad no siempre es consciente. Sin embargo, si nosotros continuamos desconociendo cuáles son los derechos de las mujeres, si nosotros continuamos desconociendo cuáles son los conceptos de equidad, de igualdad de género, de violencia, cuál es la definición de acoso, si seguimos desconociendo estas cosas, estamos sometidos a perpetuar este tipo de desigualdad. Y es que desgraciadamente es lo más común. Y la verdad es que es importante que los directores de programas de residencia estén conscientes que desde el uso de estas preguntas que parecen tan insignificantes para ellos, o sea, el hecho de usar este tipo de preguntas puede incluso disuadir a una mujer que está aplicando y que está altamente calificada para participar en ese programa. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que aplicó a un hospital cuyo nombre no digamos, que es un hospital muy bueno para ortopedia, que tiene mucho prestigio, y en su entrevista a la residencia le preguntaron que si tenía novio, que si su relación era seria y que qué método anticonceptivo estaba utilizando. Y cuando ella se negó a contestar la última pregunta, porque dijo que no veía cómo eso era relevante para su aptitud y su capacidad para entrar al programa de residencia, le dijeron que, pues, si ella se negaba a contestar la pregunta, que mejor ni siquiera continuara con el proceso de admisión. Y ella, efectivamente, no continuó el proceso de admisión en ese hospital y por suerte quedó en un hospital mucho mejor en el que ahorita está 1000 veces más feliz. Pero pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿qué estamos haciendo con estas preguntas? Estamos haciendo que mujeres ya no quieran estar en estos programas. Estamos haciendo que mujeres que están perfectamente bien calificadas, que son estudiosas, que pasaron el ENAM, que le echan un buen de ganas, que por una pregunta que es completamente absurda, ya no quieran participar en un buen programa de residencia de ortopedia. Entonces, también en este estudio, algo de lo que mencionan es que de todas las mujeres que recibieron preguntas inapropiadas, solo el 1.4% las reportaron a las autoridades, cuando la ley de Estados Unidos dice que si alguien te hace este tipo de preguntas, pueden ser denunciadas como discriminación. Y las razones por las cuales las mujeres dijeron que no habían denunciado este tipo de preguntas fue pues por miedo a ya no quedar en ese programa o por miedo a disminuir sus posibilidades de quedar en otro buen programa de residencia. Y la otra es que muchas dijeron que no lo tenían, o sea, que lo tenían tan normalizado que en el momento no lo identificaron como una pregunta que fuera ilegal o como una pregunta que fuera discriminación. Y, o sea, eso es lo que me pasó a mí. A mí, en mi caso, pues, como para mí fue algo que no era difícil de contestar, yo tampoco lo identifico como una pregunta que fuera una discriminación, pero sin embargo lo es, y es una pregunta que no debería de hacerse. Entonces, tener perspectiva de género es poder desarrollar mecanismos que nos permitan identificar. Entonces, necesitamos identificar primero, sé qué es violencia de género, sé qué es la discriminación,
conozco mis derechos como mujer, conozco los derechos de mis compañeras, conozco la diferencia entre hostigamiento y acoso. Tenemos que cuestionarnos, ¿esto que todos consideran y aceptan como normal es justo? ¿Es excluyente? ¿Es desigual a mi compañero o compañera? ¿Me afecta? ¿Afecta a alguien más? Tenemos que cuestionar los estereotipos. Tenemos que valorar nuestra realidad y la realidad de los demás. Tenemos que cuestionarnos si el ejercicio de la ortopedia se encuentra sujeta a discriminación, a desigualdad, a exclusión para mí y para las personas que me rodean. La situación de mi hospital, la interacción con mis jefes, con mis compañeros, ¿favorece el trato igualitario? ¿Tenemos igualdad de oportunidades? ¿Tengo voz y participación igualitaria a mis compañeros o compañeras? ¿Están representados los intereses de las mujeres ortopedistas en el gremio como un colectivo? ¿Están representados los intereses de mis mujeres compañeras residentes? Esto es importante porque para poder tener acciones puntuales enfocadas en crear ejercicios y sociedades más justas, necesitamos poder identificarlo. Y necesitamos ser un equipo. Necesitamos ser un equipo todos. En nosotros está que haya un cambio generacional. Entonces, en nosotros está la capacidad de frenar estos estereotipos, estos prejuicios, este abuso, y para eso tenemos que alzar la voz ante situaciones que parecen inofensivas, pero que dan pie a que este problema social se siga perpetuando. Percepciones como la necesidad de fuerza o la capacidad para llevar una vida familiar buena están basadas en discriminación y en roles de género. Juicios de capacidad basados en el físico, como es que tú estás muy bajita, es que las mujeres no tienen fuerza, es que estás muy bonita para ser ortopedista, pero es que si tú tienes cara de dermatóloga. Esos son juicios de capacidad basados en género y basados en físico. Entonces, es importante alzar la voz. Parece muy tonto, pero exigir el respeto se da desde las cosas más pequeñas. O sea, cuando un paciente te dice señorita, tú debes de contestarle doctora. No tengan miedo a contestar y a señalar la discriminación, porque en nosotros está el cambio generacional. Y como lo dijimos, no todas las discriminaciones son conscientes, pero el seguir desconociendo estas cosas solo nos condena a perpetuar este tipo de conductas. Está mal, por ejemplo, que se considere el deseo de maternidad para otorgarle trabajo a alguien. O el clásico comentario en quirófano de, ay, doctora, es que cualquier roce es estrictamente profesional. Ja, ja, ja. O sea, esto es acoso sexual. Y como hombres también es importante señalar y no ser cómplices en la discriminación de género, alzar la voz ante el acoso sexual, no reírnos de los chistes. Como mujeres a veces nos reímos porque nos sentimos incómodas o porque el miedo nos paraliza o porque el instinto de supervivencia nos dice que nos tenemos que reír. O como hombres, pues reírse también a veces es por incomodidad, pero al hacerlo y no entender que cuando yo me estoy riendo, estoy dando a entender a mi compañera que está siendo víctima de ese acoso, que yo estoy del lado del violentador, que yo estoy dejándola sin aliados y que la hago sentirse más en riesgo al no tener a alguien en quien confiar, al no sentir que alguien está de su lado. Entonces, el hecho de que sigamos siendo una minoría en esta especialidad es la razón por la cual es necesario agruparnos. Las mujeres tenemos que agruparnos para crear la necesidad de hablar de estos temas. Tenemos que visibilizar la necesidad de un cambio. Y para poder alzar la voz, es necesario identificarme como sujeta de derechos. También es importante que las mujeres nos agrupemos para poder visibilizar la desigualdad y ayudarnos a identificarla. Tenemos que agruparnos porque son importantes las redes de apoyo, que las mujeres no se sientan solas, que no se sientan desprotegidas, que las mujeres se sientan en confianza de poder reportar. Tenemos que agruparnos para trabajar juntas, porque mientras sigamos siendo minoría en los programas de residencia, tenemos que apoyarnos todas. Muchas veces las mujeres R+ son las primeras en rechazar el apoyo a las R1. Pero ese mito de que las mujeres trabajando juntas se van a terminar matando, eso es lo que más nos limita para poder exigir un cambio. Tenemos que entender que mi compañera
no es competencia. Mi compañera es mi mejor aliado. Antes era muy difícil para una mujer poder llegar a puestos laborales. Antes había plazas limitadas para mujeres y durante mucho tiempo ellas tenían que competir entre ellas para llegar a esas oportunidades. Ya no es así. Ya somos la mitad de los médicos egresados. Una mujer ya no es tu competencia directa. Durante mucho tiempo nos vendieron la idea de que solo puede haber una mujer chingona, ¿no? Que solo puede haber una mujer en una posición de liderazgo. Si hay mujeres ortopedistas, solo una va a ser la mujer ortopedista con reconocimiento. Esto crea una competitividad innecesaria. Esto crea una competitividad irracional. O sea, es algo que los hombres entienden perfectamente porque ellos nunca han tenido que competir por una oportunidad laboral. Porque para ellos, pues, si se cerraba una puerta, se abrían 3 más. Y esta fue la cultura de trabajo durante muchos, muchos años. Y esta es una realidad ilógica, porque hay lugar en la cima para todas las mujeres. Y si entre nosotros nos apoyamos para llegar más lejos, algún día el 70% de las candidatas a una residencia de ortopedia van a ser mujeres. O sea, piensen, por ejemplo, en especialidades como otorrino, como pedia, como gineco. O sea, cuando nosotros éramos niños, los pediatras eran puros hombres todavía. Y ahorita es una especialidad en la que más de la mitad de las residentes son mujeres. No tiene que ver con que sea una especialidad de mujeres. Nunca fue una especialidad de mujeres. Cuando también las mujeres no podíamos ser doctoras, era una especialidad de puros hombres. Entonces, finalmente, mientras más mujeres lleguemos hasta arriba y mientras más mujeres apliquemos a una residencia de ortopedia, a los programas no les va a quedar opción más que elegir a mujeres que vienen excelentemente bien preparadas, como pasó con derma, como pasó con pedia, como pasó con otorrino, como pasó con gineco y con todas las otras ramas de la medicina que hace 30 años estaban dominadas por los hombres. Entonces, sean la mujer en quien otras mujeres pueden confiar. Tengan la valentía de decirle a otra mujer a la cara cuando las ofendió, cuando las hirió, cuando las decepcionó. Sean una mujer que eleva a otras mujeres. Recuerden que las mujeres exitosas cuentan con una tribu leal de mujeres honestas. No somos cizañosas, no somos hipócritas, no nos tiramos unas a las otras. Mientras sigamos siendo minoría, es necesario agruparnos para visibilizar la necesidad de un cambio. Y por favor, entiendan que el machismo a la inversa no existe. El clásico comentario de, es que si son solo mujeres, ¿qué no eso es discriminación hacia los hombres? Es que están discriminando a hombres porque se están juntando solo a las mujeres. No podemos discriminar a los hombres y si los hombres siguen siendo mayoría. Es como todo lo que pasó el año pasado, no sé si se acuerdan del movimiento que fue Black Lives Matter, ¿no? Y todas esas personas que ponían en redes sociales, ay, no, es que all lives matter, ¿no? Porque, pues es que a todos nos han matado, o sea, matan a todas las personas. Pues sí, o sea, claro que todas las vidas importan, nadie está diciendo que las otras vidas no importen, pero no todas las vidas están en el mismo riesgo. No todas las vidas viven la misma discriminación, las mismas barreras, la misma desigualdad. No es lo mismo. No estamos diciendo que las otras vidas no importen, estamos evidenciando un problema en la sociedad que es claro y un problema en la sociedad que nos está deteniendo de poder progresar. Entonces, claro que el acoso sexual a los hombres médicos también existe. También hay hombres residentes que sufren de acoso sexual, pero es del 4%. En las mujeres la incidencia es del 71%. Esto no debería de pasarle a nadie, ni hombres ni mujeres. No estamos diciendo que no importe, estamos diciendo que el problema de acoso sexual contra mujeres es un problema gigantesco, es un problema extremadamente común. No es una discriminación porque somos minoría y no es una discriminación porque nuestros derechos y nuestra realidad en este país, en este gremio y en esta especialidad no son las mismas. La discriminación es la negación del ejercicio igualitario, de libertades, de derechos, de oportunidades. Es la negación de que las personas tengan posibilidades iguales para realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a las personas de las ventajas de la vida en sociedad. Y esto hace que haya una distribución desigual e injusta.
Y la desigualdad en la distribución de derechos y de libertades provoca que las víctimas de desigualdad sean cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro. En ortopedia, las mujeres siguen teniendo una desventaja en número y una desventaja cultural. Y mientras esto siga así, la desigualdad para nosotras es una realidad. También es importante que entiendan que incluso cuando estamos hablando de diversidad, hay desigualdad. Existe un riesgo reputacional al apoyar causas de equidad de género públicamente. Incluso se han hecho varios estudios en los que se ha visto que mujeres que hablan de temas de equidad de género son percibidas como quejumbrosas, ¿no? Como que, ay, esta vieja otra vez está quejando de lo mismo, ¿no? Y que un hombre que apoye exactamente la misma causa son aplaudidos, son comprensivos. Ay, qué lindo que se preocupa. Las mujeres no queremos seguir luchando solas contra un sistema que no sentimos que nos apoye. Nos falta comunidad. Y mientras sigamos siendo minoría, esa comunidad la vamos a tener que buscar y formar nosotras. Y bueno, sea lo que sea que ustedes decidan, el camino que ustedes elijan, si quieren ser ortopedistas, si quieren cualquier otra especialidad, si no quieren hacer especialidad, a donde ustedes lleguen, siempre háganse la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi camino y el de todas las mujeres que lo van a caminar detrás? ¿Qué puedo hacer para que este camino sea un camino justo y mejor para todos? Para mí, llegar a ortopedia fue una cuestión de suerte. Mi curso de ortopedia en la carrera fue pésimo. Yo no conocía a ni una sola mujer ortopedista. Muchos me dijeron que la ortopedia no era para mí. Muchos me dijeron que debía de elegir algo distinto y que me estaba equivocando. Y los primeros años de mi residencia, yo me sentía sola. O sea, aunque la verdad es que mi programa de residencia fue muy bueno, mis maestros nunca me trataron mal, siempre sentí un trato equitativo, siempre sentí que yo tenía las mismas posibilidades académicas y quirúrgicas. Sin embargo, no era igual con los residentes. Con los residentes siempre sentí que los hombres eran un equipo y que las mujeres no éramos parte de ese equipo. Y también en mi hospital creo que hacía falta un poco de sororidad. Creo que las mujeres que estaban antes de mí estaban muy acostumbradas a creer que otras mujeres eran su competencia. Y el momento en el que las mujeres de mi residencia empezamos a trabajar juntas en vez de luchar solas contra corriente, fue el momento que muchos de los obstáculos en mi residencia mejoraron. Entonces, sí, creo que sí existe una desigualdad, sí existe una discriminación, sí existe una falta de mentoría hacia las mujeres, pero no se decepcionen. Nada de esto es irremediable. A las mujeres que están escuchando, quiero decirles que nunca se conformen. Si no les dan un lugar en la mesa, ustedes traigan su propia silla. Todo esto fue lo que a mí me llevó a crear OrthoWomen. OrthoWomen la diseñé como una comunidad virtual de mujeres ortopedistas que tiene el objetivo de suplir la falta de comunidad que existe en ortopedia debido a la brecha de género. Es una comunidad para dar voz y participación al trabajo de doctoras extraordinarias. Es una comunidad para combatir el aislamiento social y proporcionar un apoyo ante situaciones de acoso sexual, de burnout, de discriminación, de desigualdad. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ninguna otra mujer llegue a ortopedia por suerte, rodeada de dudas y comentarios de que no es un lugar para ellas. Yo quiero que una mujer pueda visualizarse, que una mujer pueda ver una comunidad plagada de mujeres chingoncísimas que están haciendo cosas que sueñan con hacer y que pueden verlas y decir, si ella puede, ¿por qué yo no? ¿No? Y algo que parecía un sueño guajiro, para mí se volvió una comunidad internacional con mujeres ortopedistas de todo el país que me contactaron y mujeres de otros países que me contactaron y me ayudaron a formar una comunidad más grande, con mujeres que me contactaron para hacer OrthoWomen Argentina, OrthoWomen Bolivia, OrthoWomen Ecuador, o sea, esto creció de una manera que yo jamás hubiera imaginado. Y lo único que esto demuestra es que nunca estuvimos solas.
Solo nos faltaba conectarnos. Entonces, bueno, con esto quisiera terminar mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda, no sé si alguien quiera hacer un comentario, por favor.